Bueno, bienvenidos todos y todas aquí a EA Lima. Soy Arturo Gutiérrez, CEO de EA Lima, la Escuela de Arquitectura de Lima. Y estamos hoy día con Emilio López, arquitecto de Quito y un gran amigo, con el que hemos compartido algunas conversaciones existenciales sobre la vida diaria y la meditación, me acuerdo, allá en su casa cuando lo visité. Así que bienvenido, Emilio. Gracias, Arturo. Un gusto estar aquí. Genial. Entonces, voy a comenzar una exposición para presentar qué es EA Lima y también la conferencia de hoy día. Sí pueden ver la exposición, ¿no? Que dice Sí. aquí EA Lima. Perfecto. Quería hacerles unas preguntas. ¿Les gustaría trabajar en otros países, digamos en Europa, en algún país europeo? ¿O les gustaría trabajar de repente en las mejores oficinas de Latinoamérica? Lo que buscamos es un trabajo significativo, ¿no? Un trabajo que nos haga aprender mucho y que nos lleve a desarrollar nuestras habilidades, nuestro potencial lo máximo que podamos. Entonces, nuestro propósito justamente va por ahí. Nuestro propósito es empoderar a las personas desde un aprendizaje innovador. Aprendizaje es la palabra clave aquí, centrado en la curiosidad. Más adelante voy a volver a aprendizaje, a la palabra. Nosotros en EA Lima somos una EdTech que conecta estudiantes bueno, que históricamente enseñamos cursos de software para estudiantes y jóvenes arquitectos. Y lo que buscamos es que con los cursos de software, combinados con unos entrenamientos en soft skills, ustedes puedan desarrollar su potencial y poder trabajar en cualquier parte del mundo, expandir ese potencial al mundo. Nosotros los conectamos con oficinas internacionales. Por eso el curso con curso 1 los conectamos con una oficina en Francia que se llama Patos LF Architects, si mi francés no falla. Esta es una oficina muy, muy interesante con Boris Lefebvre, que es nuestro contacto. La oficina ofrecía prácticas por 3 meses a distancia, con posibilidad de extensión a 3 meses más, allá en Francia, pagado en euros y en español. Aquí queríamos que sea lo más inclusivo posible, por eso es que lo hicimos de esta manera. Y bueno, Hugo y Diana fueron los ganadores. Aquí se suponía que iba a haber un ganador, pero al final Boris escogió a más de un ganador. De curso con curso 2 nos expandimos, tenemos a 2 oficinas de Quito, a Rama Studio y Taller General, que las 2 oficinas ponen 2 vacantes cada uno. Aldaba también es una oficina de Chile, de Santiago, y Fatosme LF de Marsella. Otra vez repite porque le gustó mucho esta experiencia con nosotros y también se animó a hacerla de una vez más. Entonces son 4 oficinas de 3 países, de 2 continentes. ¿Y cuántos ganadores hay acá? Bueno, ya saben que Hugo y Diana fueron ganadores, esta es una nota en el Comercio, el diario de aquí. Sin embargo, hubieron más ganadores. Queríamos que más personas fueran ganadores. Entonces, Pedro está trabajando ahora con Martín y con Flor, allá en Taller General, en Quito. Ya varios meses allá y se ha adaptado muy bien. Steve está trabajando en Lima, con una oficina de Marc Samaniego, arquitecto. Pero además hubieron más ganadores. A diferentes personas los estamos ubicando con Olger Cuadrado, con Emilio. Eh, y Naomi también, que fue la tercera ganadora de las prácticas en Francia. Ella quedó en tercer puesto, Emilio. Y finalmente la llamaron para que haga algunos trabajos freelance, así que es la tercera ganadora. Y bueno, Raúl, que está trabajando contigo, que ya nos contarás ahí. La idea es que aquí seamos más ganadores, ¿no? Por eso que estamos creando una red de colaboración internacional, una red profesional. Entonces, cuando participan del curso concursos, acceden a esta red. Tenemos algunos alumnos de Ecuador y estoy ahora en Medellín dando a conocer el proyecto para que también hayan estudiantes de Medellín en este grupo. Y bueno, ustedes son estudiantes o son arquitectos jóvenes que en un futuro pueden colaborar entre países, pueden hacer concursos internacionales, pueden volverse amigos y colaborar muy bien. O sea, ya no hay fronteras de distancias, solamente la frontera la única es si quieren o no, es la actitud. Y bueno, también nos divertimos mucho en el proceso. En el curso concurso 3 quieren participar de repente, les interesa, les da curiosidad, muy pronto vamos a lanzar el curso concurso 3 y les doy un adelanto antes. Van a hacer prácticas en arquitectura y paisajismo en Medellín, Colombia. Así que, ¿quién quiere hacer prácticas en arquitectura y paisajismo? En paisajismo, que hay poquísimas oficinas que hacen eso. Bueno, en Medellín van a poder hacerla con Juan David Hoyos, el arquitecto de Parques del Río. Y pronto vamos a lanzar esta web
que ya está a punto. El viernes lanzamos, estreno mundial. Y bueno, es para que estén atentos a nuestras redes sociales. Y vuelvo a la palabra aprendizaje. ¿Por qué aprendizaje? Educar, si bien es importante, educar es llevar de la mano, mientras aprendizaje es tomar con tu mano, ¿no? Entonces, lo que buscamos es aquí, hacer un modelo de aprendizaje en donde uno tome lo que quiere aprender, y para tomarlo necesitas, lo vas a hacer desde tu curiosidad, no te pueden obligar a tomar algo, te pueden llevar de la mano para enseñarte cosas, pero el aprendizaje requiere que desarrollen su curiosidad. Así que no te pueden obligar a llevar algo, sino incentivarte para que hagas algo. Es por eso que nosotros buscamos en este seminario entender los procesos de aprendizaje de cada uno de estos arquitectos que hemos invitado, para así hacer un espejo y nosotros también hacer una introspección y entender nuestro propio proceso de aprendizaje. De esta manera, siendo conscientes, conciencia es una palabra también clave, siendo conscientes de lo que hacemos, de cómo lo hacemos, podemos mejorarlo y saber que podemos lograr más. Entonces, hoy día la conferencia es con Emilio López, aquí, nuestro invitado de honor, y se llama Aprender a habitar hoy. ¿Cómo se habita la arquitectura hoy? Emilio López explora las posibilidades expresivas del espacio de la contemporaneidad y experimenta con materiales para crear nuevas espacialidades. Reflexiona con nosotros sobre el habitar en la contemporaneidad y su relación con la arquitectura. Emilio López nació en Quito en 1982, es máster en Historia y Teoría de la Arquitectura por la Universidad Politécnica de Cataluña, España, arquitecto graduado en la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Ha participado en varios proyectos de diseño tanto de obra nueva como de intervención en el patrimonio edificado desde el 2005. Entre sus obras tenemos la Casa Muta, Casa Don Juan, Casa Quinchuyacu y Casa La Merced, entre otros. Así que, Emilio, bienvenido aquí a la conferencia. Antes de comenzar, queremos hacer 3 preguntas con Emilio y con todos ustedes. ¿Recuerdas la primera experiencia que te acercó a la arquitectura? ¿Empiezo yo, Arturo, o sigues adelante? No, empieza tú. Voy a hacer esta pregunta y la siguiente, ¿cómo aprendiste a hacer arquitectura en la universidad? Esas Ya. son las 2 primeras preguntas y podemos comenzar Eh, la charla. Bien. Quizás respondo más adelante, conversamos más adelante sobre estas preguntas, sugiero. Voy a Ya, súper. compartir mi pantalla, tengo una presentación. Un Los que momentito. quieran Ya está. igual interrumpirme, esto es una conversación, entonces por favor siéntense con la libertad de interrumpir, alzar la mano, conversamos a lo largo de la exposición. Súper. Comparto mi pantalla. Bien. Habitar. Entiendo, ya se ve ahorita mi presentación. Sí, ¿Sí? ahí está. Bien. Perfecto. Gracias nuevamente por la invitación. El tema entonces de esta charla es habitar la contemporaneidad, cómo habitamos la contemporaneidad y cómo entendemos esto los arquitectos y las arquitectas. Voy a hablar de 2 proyectos que me han generado unas preguntas que siguen ahí rondando en mi ejercicio profesional y en mi propia vida, ¿ya? Un primer proyecto, no sé por qué no lo puedo pasar. Ya, un primer Sí, proyecto ahí está. está ubicado a media hora de Quito, en la periferia. Este es un terreno, como les digo, en una zona... Tenemos media hora, ¿no es cierto, Arturo? Sí, media hora. Voy a tratar de Así es. ir rápido, entonces. Entonces, este es un terreno, bueno, con unas condicionantes, digamos, los arquitectos lo analizamos, vemos el asoleamiento, hablamos con los clientes, en este caso la cliente era una persona cercana, no nos conocíamos mucho, pero nos empezamos a conocer, ¿no es cierto? Nos empezamos a conocer, yo hago unos ejercicios donde voy entendiendo su idea de casa, le voy pidiendo unas imágenes para ir justamente apropiándome
de esta que va a ser su casa, cómo ella concibe su casa. Entonces le pido, por ejemplo, que piense en un plato de comida. Si tu casa fuera un plato de comida, ¿qué comida sería? Entonces ella me manda esta foto de una suerte de ceviche que tiene color, que combina diferentes elementos. Y así yo voy haciendo una suerte de mapa. Sí, voy haciendo una suerte de mapa donde voy identificando ciertos valores. ¿Sí? En el caso de las conversaciones, de los ejercicios que tuvimos con Marieli, salieron estos 3 temas: la armonía, el fluir y la firmeza. ¿Sí? Esos fueron los 3 temas que salieron de esta serie de conversaciones en el momento que las tuvimos. Yo con esto trabajo mucho con maquetas. Entonces, una primera aproximación es entender cómo la casa se va relacionando con el terreno, con la topografía. Ya tengo como una noción de áreas, unidad de materialidad. Ya sé además que quiero trabajar con esta idea de lo fluido, ¿no? De lo que fluye. Sigo avanzando en estos modelos que van cambiando y pues voy llegando ya a un modelo de realidad que me lleva a esta fluidez, ¿sí? A este intercambio espacial continuo, digamos, ¿no es cierto? Entonces yo luego pienso cuál es el material que se le aproxima a esta idea de la fluidez. Pienso en el hormigón, y empiezo a pensar en cuestiones constructivas, estructurales, materiales, ¿sí? Les estoy contando muy rápido el proceso creativo, el proceso de diseño. Por ahí si tienen preguntas me interrumpen. Y entonces, bueno, me llegan, además es súper lindo esto porque me empiezan a llegar en este momento unas referencias desde la poesía, desde el arte, ¿no? Y es como que se empieza a formar un mundo de casa, donde la fluidez está muy presente, ¿sí? Mira qué maravilla es un arte que me encantó y que llegó ahí en este momento, ¿no es cierto? Esta banda Moebius, que tiene continuidad, y bueno, y con la cliente estábamos muy ahí, estábamos muy en esto. Es este momento en el proceso de diseño, les pasa, seguramente nos pasa, que uno tiene como subidones y luego hay como unos obstáculos con los que uno tiene que trabajar, y este es un momento de subidón, ¿cierto? La fluidez, estamos súper eh, eh, empatados en esta idea con el cliente, y eso es súper lindo, ¿no? Empieza la construcción. Me van a tener que ir disculpando, estoy un poco mal de la verdad. Empieza el momento de la construcción. Les había dicho que el material que mejor nos acompañaba era el hormigón visto, ¿no es cierto? Entonces esta banda de hormigón que va modelando, que va articulando los espacios, que tiene una expresividad muy particular también. Y bueno, aquí viene un momento de crisis en el proceso de casa, ¿sí? Viene un momento de crisis porque empieza la pandemia, ya estamos todos con mascarillas, no hay trabajo, tenemos que guardarnos en las casas, entonces cambian las situaciones de vida y cambian la situación misma del habitar, ya no es la misma, ¿sí? Ya no puede ser la misma en una situación de esta importancia, ¿cierto? Donde ya no salimos a la calle, donde ya no se puede, digamos, trabajar el día a día. Ya sabemos que mucha gente vive del día a día. Entonces cambian las situaciones de vida, cambian nuestros hábitats. ¿Y qué pasa con la arquitectura? Es la pregunta, ¿no? Yo entro en crisis acá porque yo ya tenía una idea preconcebida, que había trabajado y que le había puesto toda mi energía aquí, con la cliente también, que en este momento me dice: Emilio, mira, una persona cercana a mí va a estar sin trabajo, se acaba de quedar sin trabajo, necesito que viva aquí también. De hecho, este momento de crisis me ha llevado a querer tener otro hijo. Entonces cambia
cambia el programa, de repente cambia el programa, yo tengo una crisis, como que trato de defender, de que no hace falta, de que todo puede funcionar ahí, ¿no es cierto? Un poco desde la necesidad, desde el ego quizás también. Entonces entro como en esa crisis y me cuesta un poco de tiempo entender de que tenía que soltar esto, ¿no es cierto? Esta idea del objeto terminado, ¿no es cierto? A veces los arquitectos, y este es un punto que quisiera tratarlo en esta conversación, los arquitectos estamos tendemos a separar el objeto arquitectónico del sujeto que lo habita, cuando son dos cosas que están muy relacionados y que están en constante cambio también, ¿sí? Entonces ese es un punto que le quería plantear. Entonces yo digo, bueno, voy a incorporar una nueva vida, por decirlo de alguna forma, a esta casa, voy a incorporar nuevos materiales, voy a soltar esta fijación con el hormigón y con esta banda que más o menos tenía que ser no contaminada, ¿no es cierto? Y empiezo como a soltar, ¿sí? A soltar y entender de que esto tiene que transformarse, ¿sí? Y entonces empiezo con modelos, también empiezo como a entender cómo una nueva materialidad llega a la casa crece, pero no es el hormigón el que crece, sino es un nuevo material, es una nueva vida, porque son nuevas vidas que van a llegar a habitar esta casa, ¿sí? Lo interesante es que luego se hace un ejercicio en la universidad de otro taller donde también se plantea la transformación de la casa, ¿no? Entonces trabajan con maquetas, entonces me pareció interesante, ya que estamos hablando de esta posibilidad de transformar los objetos arquitectónicos en función de su relación con los sujetos que los habitamos, pues me pareció un ejercicio muy bonito que les comparto acá. Primer punto, primer proyecto. También estoy intentando acortar un poco la exposición porque no estoy muy bien de la garganta. Creo que están claros las reflexiones que surgen con la Casa Muta. Son reflexiones que las sigo madurando quizás, hay muchas cosas que no las tengo claras, es decir, y entonces, ¿cómo construimos, no es cierto? Y Emilio, Sí. quería comentarte que generalmente eso es lo que pasa en la arquitectura, ¿no? Que después de un tiempo te piden que crezca, que le adicionan cosas, pero en este caso fue más extremo porque te lo pidieron cuando estabas construyéndola, cosa que Claro. no suele pasar, ¿no? Entonces es como que el tiempo se redujo, el tiempo de la vida de la casa, digamos. ¿Cómo viste eso? Bueno, sí, es lo que dices, ¿no es cierto? Fue lindo que me haya pasado, porque esta crisis en el mismo momento de ejecución, ¿no es cierto?, te lleva como a hacer clic y, y tratar de articular estas nuevas necesidades con un momento de mucha intensidad, que es la construcción, que acabábamos de trabajar la idea de proyecto. Y entonces, claro, eso te lleva como a replantearte la forma de cómo estamos proyectando arquitectura, ¿sí? A mí me gustaría como ser mucho más fuerte en ese sentido, ¿no es cierto? Me refiero al cómo, al qué materiales, cuál es la relación del habitante con ese objeto arquitectónico, ¿cierto? Insisto, ¿no? El aprendizaje o la reflexión o el cuestionamiento fue, no podemos seguir pensando como, por más de que nos digan, ¿no es cierto? Ah, yo necesito 2 habitaciones, un baño chévere, aquí está el baño, 2 habitaciones. No están así. No estamos lo suficientemente abiertos como para concebir una arquitectura, o al menos a mí me pasa, que tenga esta posibilidad de transformación y de dinamismo.
Sigo avanzando. Bueno, aquí ya vemos, llega una nueva materialidad desde el interior, la madera que no estaba prevista con esta fuerza se incorpora a los interiores. Desde el exterior, en cambio, son unos módulos, una suerte de crecimientos que además se hace muy rápido, ¿no es cierto? Es una estructura en madera y metal que se la construye muy rápido y va con un revestimiento metálico hacia afuera y revestimiento metálico de madera hacia adentro. Bueno, el siguiente proyecto es un proyecto en el que inicialmente este es un proyecto personal que inicialmente estuvo previsto como una casa de fin de semana. Por la pandemia también, esto fue cambiando y se ha vuelto prácticamente, si no es en mi primera casa, mi segunda casa. Sí, esto está en las afueras de Quito, está más o menos a 1 hora de Quito, en el Cerro Ilaló. Este es una formación montañosa, como les decía, que está cercana a Quito, está entre dos valles, el valle de Tumbaco y el valle de Los Chillos. Entonces, esta es una vista hacia el occidente y esta es una vista hacia el oriente. Nosotros estamos justo abajo. Las particularidades de esta zona es que no hay agua de riego, a nosotros no nos llega el agua potable tampoco, es una zona muy árida, hay mucha erosión, la cometida eléctrica también está lejos, entonces eso nos ha llevado a plantearnos algunos temas que les quiero comentar ahora. La llegada, empezamos a construir la casa hace 4 años probablemente, como ven este es un bosque de eucalipto, la composición geológica, esto es todo una composición volcánica, se da Aconcagua, el suelo. Es muy difícil que crezcan plantas acá, aparte de los pocos arbustos que se van generando por la presencia del eucalipto. Empieza la construcción de la casa. Esta casa se hace prácticamente todo con material reciclado, vigas, columnas y ventanas, mamparas y puertas que se sacan de una casa que desmantelamos en el centro de Quito. Entonces tiene mucho reciclaje. Y de nuevo, ¿no es cierto? Y este es el objeto terminado. Y en este caso, ya el momento en el que empezamos a habitar esta casa, nos damos cuenta de que estamos en un territorio, ¿no? Y que no le podemos dar las espaldas a ese territorio. ¿Sí? Antes yo les decía, hay una tendencia a pensar primero el sujeto diferenciado del objeto arquitectónico y las transformaciones que se van acompañando entre sí, entre el uno y el otro. Y lo mismo pasa acá. El objeto arquitectónico y el territorio en el que está no son dos cuestiones separadas. ¿Sí? ¿Qué pasa entonces? ¿No? Esto, claro, una cosa es leer o que te cuenten, otra cosa es estar ahí y vivenciar, habitar esta relación arquitectura-casa con territorio-casa, ¿no? Territorio-casa, arquitectura-casa son lo mismo. No hay agua, no hay energía eléctrica. Aquí ustedes ven, como no hay energía eléctrica, entonces hay que pensar qué hacer, ¿no es cierto? No son temas, digamos, que se solucionan. El suelo es muy malo, entonces es muy difícil que crezcan árboles, por ejemplo. Entonces hay que regenerar suelo acá. Pero tenemos sol. No sé si me está faltando algo acá. Es que creo que esto es así. Pero tenemos sol, tenemos lluvia,
y tenemos bosque también. Entonces, y lo otro también es que si uno empieza como a entender cómo son nuestras lógicas, cómo son nuestras lógicas cotidianas, domésticas, pues también hay mucha materia desde nuestros propios desechos humanos, nuestros desechos de cocina que podrían ser aprovechados, ¿sí? Entonces, no hay agua potable, pero tenemos lluvia. No tenemos luz eléctrica, pero tenemos un super sol. Quito está a nada de la línea ecuatorial. No tenemos suelo, pero generamos muchos desechos, ¿no? Desde nuestra propia mierda, desde nuestros propios desechos orgánicos que utilizamos al cocinar. Y luego está el bosque. Si bien el eucalipto es una especie que se la sataniza, ¿no? Chupa todo el agua, hay estrategias que pueden aprovechar el eucalipto para regenerar el suelo. Sigo avanzando, Arturo. Dale, dale. Y entonces, sí, tenemos sol, paneles solares. Quizás esta es la parte más sencilla, digamos, no hay mayor... para mí el aprendizaje más ha estado en lo exterior, ¿no es cierto? Cómo cosechar el agua lluvia, por ejemplo. Entonces, todos los techos están conectados a tanques. Acá no se ve bien, no sé si ven mi cursor. Sí se ¿Se ve, sí. logra ver mi cursor? Ujú. Entonces por acá tenemos un tanque que cosecha el agua de esta cubierta. Por acá tenemos otro tanque que cosecha el agua de esta cubierta. Aquí no está todavía, pero yo puse otro tanque por acá que cosecha el agua de esta cubierta también para la caída de este lado. Estas dos cubiertas también están, todo el agua, ¿no es cierto?, lluvia que es captada acá, está canalizada. Todo el agua de los lavabos, y acá esta es una zona de baño, de ducha y de inodoro, de baño seco, digamos. Entonces los lavabos, tanto de fregadero de cocina como lavabos normales y ducha, toda esa agua está canalizada para hacia ciertos árboles que lo necesitan. Más acá tenemos una compostera, acá no se la ve, pero por aquí está una compostera donde todos los desechos orgánicos de cocina que producimos en esta casa, en mi casa de Quito y en el restaurante más cercano de mi casa de Quito, van a esta compostera. Sobre todo lo que importa aquí son los desechos del restaurante más cercano de mi casa. Yo voy todas las semanas y veo un tarro de 30, 40 kilos, que eso es oro para este territorio que necesita abono, ¿sí? Necesita abono porque estoy sembrando árboles y porque estoy tratando de regenerar o de crear un suelo que no existe, ¿sí? Entonces está la cosecha de agua. He estado investigando también sobre sistemas para infiltrar el agua lluvia en el propio terreno, porque lo que pasa normalmente es que llueve y toda esa agua es como que lava, como hay una cierta pendiente en el terreno, toda esa agua lava los pocos nutrientes que van quedando de la materia orgánica de las propias plantas, de los propios árboles, y entonces eso se va. Entonces, lo que hemos hecho es ir generando estas zanjas. Estas son unas zanjas de infiltración donde se va infiltrando el agua lluvia y de esta manera se van generando unas condiciones de suelo que van mejorando las características para que pueda crecer vegetación. Con respecto a los eucaliptos también, el eucalipto, si se lo cosecha de cierta manera,
puede generar carbono para el suelo, que es súper importante, ¿sí? Entonces se caen los troncos, esos troncos se los va organizando de cierta manera para que esto contenga el agua primero, y esa propia, digamos, propia materia que queda en el suelo se va descomponiendo y va generando unas mejores condiciones para el propio suelo. Entonces les cuento esto porque este ha sido un aprendizaje para mí importante, en el sentido de que, lo que decía antes, no podemos separar, ¿cierto?, el hábitat inmediato, el hábitat doméstico, de los territorios en los que estamos, ¿sí? Claro, lo que generalmente pasa es que uno saca los desechos, digamos, hacia el afuera, entre comillas, y lo que se requiere en cuanto a energía, en cuanto a agua, es salvaje, ¿no? Entonces eso lo que está produciendo es que el planeta Tierra se está deteriorando a una velocidad alarmante. Finalmente, bueno, quería recomendarles estas dos tremendas herramientas que encontraron. El uno es un podcast, Radio Semilla, lo encuentran en todas las plataformas. Para mí ha sido un aprendizaje brutal con respecto de cosecha de agua, de manejo de compost, de un montón de cosas que me han servido muchísimo. Luego están estos 3 libros, voy por el segundo, son unos libros buenísimos para cosechar el agua y que tienen criterios de permacultura que son geniales. Y finalmente, creo que tengo algo más. Sí, estas 2 referencias para mí han sido, ya desde lo teórico, me han dado muchas luces para entender el momento en el que estamos en el mundo, la importancia de la experiencia. Bruno Latour, Nunca fuimos modernos, y investigación sobre los modos de existencia, que lo estoy leyendo ahora. Así que con esto termino mi exposición y conversemos. Super, Emilio, quería hacer un comentario. Sí. Me parece bien interesante que la casa sea una excusa para apropiarse del territorio y para habitarlo, ¿no? El tema de cosechar el agua, de cosechar la luz, incluso de usar los nutrientes, bueno, los desechos para las plantas. Todo esto es una forma de habitar, ¿no? Y es pensar el territorio. Y la excusa es la casa, finalmente, ¿no? La excusa es el habitar, bueno, el espacio donde tú vas a estar, pero ese es el nodo, ese es el centro, finalmente. La persona que vive ahí se apropia de todo este espacio. ¿Cómo Claro, surgió esto? claro, en ese sentido, más bien yo te diría, Arturo, ya no es la casa el nodo. Más bien es lo que me replanteo justamente. Ya no es la casa el nodo. Es entender que habitamos no la casa, habitamos el territorio. Y habitamos el territorio en toda esa complejidad. Para mí ese ha sido el aprendizaje de vivir en este lugar, donde no hay agua, donde lo que ya les contaba, ¿no es cierto? Entonces, eso ha implicado un relacionamiento muy fuerte con el territorio. Sí, o sea, ya no sería un nodo, sino sería una red, digamos. Correcto, sí, es una red, exacto, una red. Con diferentes nodos, y esa es otra forma de habitar diferente, Sí, que ya no se basa en el objeto, ¿no? Sino en todo el proceso. sí, Hay un correcto. tema que me parece bien interesante de la teoría de sistemas, que es que las relaciones entre las partes son tan importantes o a veces más importantes que los mismos objetos, ¿no? Que las mismas partes. Cómo hay una relación entre la casa y el agua, entre la casa y el territorio, entre la casa o entre el agua y las plantas. Sí, Estos nexos, ¿no? sí, lo interesante es que el Bruno Latour más bien no maneja una teoría sistémica.
Bruno Ujú, Latour más bien maneja una teoría de red, no como sistemas de partes independientes, sino como elementos que se van relacionando y que están imbrincados el uno con el otro. Entonces, por ujú, ejemplo, él habla de casi objetos o de casi ujú, sujetos. No son sujetos independientes y objetos independientes, ujú. sino que está todo relacionado de tal forma que si lo vemos de esa forma, digamos, en ese nivel de amalgamiento, si tú quieres, las posibilidades son súper interesantes. Me refiero como una forma de Ujú. entendimiento del mundo. Claro. ¿De qué año son esos libros de Bruno Latour? Nunca fuimos modernos desde los años 70, me Ujú. parece. No estoy seguro. Ya. 80 quizás. Ya tiene sus años. La investigación sobre los modos de existencia es más reciente. Ujú. Y Ya. bueno, Bruno Latour sigue escribiendo, sigue vivo, entonces sigue Genial. sacando cosas y es muy activo, es súper Son muy, interesante. son muy buenos referentes para todos, miren, para revisarlos. Imagino que nunca fuimos modernos, o sea, no lo he leído ni lo conocía, Emilio, Ujú, pero podrías hacer de repente una reseña del libro, ujú. o sea, yo imagino varias cosas, pero en realidad, a qué va el libro? Básicamente, voy a tratar de resumirlo así muy rápido. Ujú, Eh, claro, Bruno Latour hace un trabajo de etnógrafo, eh, esos son sus inicios, se va al África y empieza a analizar estas sociedades primitivas, digamos, entre comillas, con las herramientas de la etnografía. Y allá se da cuenta y dice, pero la modernidad, los occidentales, ¿no es cierto?, también tienen unas formas bien extrañas de relacionarse con el mundo. Entonces lo que voy a hacer es analizar con estas herramientas etnográficas a los científicos de Occidente, por ejemplo. Y ujú, se puede dar cuenta de que los científicos dicen unas cosas y en la práctica hacen otras, que es lo que ujú, hacemos todo el tiempo. Decimos unas ujú, cosas, teorizamos unas cosas loquísimas, ujú, loquísimas, pero el momento de entrar a la práctica hacemos otras. Entonces hay una bifurcación ahí ujú. este, muy Entre lo fuerte racional y lo emocional, imagino. sí, entre lo racional y lo emocional, por ejemplo, Ujú, ¿no? Entonces él por eso su tesis es decir, nunca esta pretensión de la modernidad, ¿no es cierto? De decir, este es el campo de la experiencia, nosotros teorizamos, racionalizamos, y es lo mismo, digamos, y, ujú. y, y es lo mismo, en realidad no es tan así, no es tan así, hay unas diferencias muy grandes, entonces bueno, sobre eso se va de largo. Mira, interesante. Quería invitar también a que hagan comentarios si desean las personas que están aquí, los asistentes. Y yo te quería preguntar, volver al inicio, a la pregunta. ¿Cuál fue la primera experiencia que tuviste con la arquitectura? La primera experiencia que recuerdes. Chuta, qué buena pregunta. Y claro, le he estado pensando, creo que el momento en el que uno toma conciencia desde el hacer, desde el construir una arquitectura, hay algo hace clic ahí. Definitivamente algo hace clic ahí. Entonces, yo recuerdo la primera obra que tuve, que es una cabaña en el monte, donde yo participé de la construcción. Yo creo que esa experiencia para mí fue clave, porque se me abrió un mundo de posibilidades, ¿no? De nuevo, ya no estaba eh, encerrado en la teoría, estaba haciendo, y eso creo que marca un antes y un después. El pensar con las manos, ¿no? El construirlo. O sea, Sí, sí habías conceptualizado, habías pensado todo el edificio, pero después tú mismo lo construiste. O sea, fuiste parte de la obra. fui parte de la obra, sí, fui Ujú, parte de la obra. Estuve ahí metiendo mano y entonces eso fue genial. ujú. Y eso fue después de que saliste de la universidad.
Estaba estudiando todavía, estaba Mm. estudiando, estaba en los últimos años. ¿Y Sí, cómo aprendiste a hacer arquitectura en la universidad? O sea, ese fue un punto de inflexión, me imagino, pero... en la universidad también existían unas experiencias súper interesantes. En ese entonces la gente de al borde eran mis compañeros de la universidad y Mm, ellos tenían una suerte de actividad que se llamaba, eh, ¿cómo era? de hecho, para mi país, creo. Un techo para el Ecuador, pero esto fue Ujú. antes de la experiencia chilena. Entonces Ah, hacíamos los talleres, íbamos a construir en comunidades mm, con clientes que lo necesitaban, básicamente. Entonces se armaban estos talleres, estábamos cursando en la universidad y estaba en unos años menores y pues esa fue una experiencia del hacer muy fuerte. ujú, Sí. mm. ¿Y tú recuerdas alguna, o sea, por qué decidiste ser arquitecto? A ver. ¿Por qué decidí ser arquitecto? Por, chuta, eh, fue un golpe de suerte en realidad, porque yo inicialmente quería ser economista Mm, y estaba en el colegio. En el colegio uno no tiene muchas herramientas, al menos yo no tenía como con respecto de qué voy a hacer. Mi papá es arquitecto, entonces yo ya tuve como una aproximación a la arquitectura, estuve en obra. Y a mí me gustaba mucho el relacionarme con varios mundos, digamos, desde el hacer, justamente. Sabía que hay varios equipos, ¿no es cierto? Desde la albañilería, desde la electricidad, desde todo lo relacionado con el agua. Entonces, todos esos mundos eh, implicados el uno con el otro es algo que me llamaba mucho la atención, como yo me imaginaba que además podía ser bueno en este articular estos diferentes mundos, ¿no? Entonces, yo creo que mm. por ahí fui enganchando. O sea, era, mira, tuviste una relación de niño con la arquitectura, que quiere entender el proceso. Una Ajá. relación de niño en donde entendiste que habían diferentes partes que tú podías articular. Tal Ujú. como Bruno Lati dice, articula las diferentes partes en Sí. su teoría de red. Ujú. Y finalmente esa articulación se concreta desde el hacer, desde meter la mano, desde construir uno mismo. Sí. Ujú. Y si bien en la universidad te enseñaron a hacer arquitectura de una forma, tuviste un punto de inflexión después, Sí. ¿m? Que te llevó a hacer arquitectura de otra forma, con maquetas, con las manos, tal vez, pero ¿cómo haces arquitectura? O sea, hoy también te metes a la construcción o haces modelos, o sea, ¿cómo es que o sea, porque el proceso que hemos visto tiene varias partes teóricas y de palabras que son bien interesantes y de los objetos o de las cosas que te van cayendo alrededor, que vas observando alrededor, que son los Ujú. referentes. Sin Ujú. embargo, hay una práctica también, sigue habiendo una práctica de hacer algo con las manos, de construir, de tocar el material. Sí, totalmente. O sea, Arturo, si tú me preguntas ahorita qué es lo que te gustaría hacer, o sea, qué es lo que más te da alegría, lo que más me da alegría ahorita en este punto de mi vida y que quisiera hacerlo más es construir, es la autoconstrucción, que es lo que estoy haciendo también en ese último ejemplo que les mostré. Yo he estado construyendo ahí mucho. Eh, Ujú. con Mira, amigos, con mi pareja, estamos ahí todo el tiempo haciendo. Y eso es lo que a mí más me da alegría. y es como un proyecto que nunca va a terminar, ¿no? Es un Además, proyecto que sí. es un proyecto de vida esto. Mira, pues. André, André, ¿tú quieres consultar algo, preguntar algo, hacer algún comentario? Por favor, bienvenido. Eh, sí, no, cuando usted, por ejemplo, el arquitecto explica, ¿no? Que cuando interviene al entorno, evalúa, como quien dice, estrategias, ¿no? Para suplir esa necesidad de la luz, del agua, ¿no? Y en todo caso, como quien dice, crea un ecosistema, ¿no? Mm, Mm. yo le preguntaría, ¿cuál ha sido el proceso de diseño que ha aplicado
sobre todo en el último proyecto, ¿no? ¿Cómo es que forman las premisas? Ujú. Es más que todo Muy eso. buena pregunta, André, gracias. Muy buena pregunta. En este caso ha sido todo prueba-error. Este es un modelo permacultural. Estamos intentando que sea un modelo permacultural, es decir, donde hay diferentes componentes que son importantes. El agua, las plantas, la alimentación, los desechos. Es todo una cultura, digamos, relacionada con el territorio. Entonces, estoy aprendiendo y claro, hemos tenido muchos errores, muchos aprendizajes también, pero todo ha sido como desde el ir haciendo, sin tanto, quizás aquí estamos todavía estamos equivocados porque sí deberíamos diseñar un poco, eh, quizás investigar, diseñar y construir. Pero ahorita quizás estamos tan entusiasmados haciendo que más bien estamos como haciendo lo que podemos y probando. Eso es interesante lo que dices del proceso de diseñar, investigar, diseñar y construir, porque actualmente en algunas metodologías ágiles que se aplican a desarrollo de servicios o de productos, lo que hacen es diseñan, o sea, investigan y diseñan algo mínimo, pero después lo lanzan y lo prueban. Con prueba y error se va mejorando constantemente. El probarlo es súper importante para esa mejora y el equivocarse, porque no es equivocarse en sí, sino es aprender, ¿no? Y justamente ahí hay un aprendizaje muy profundo en el hacer, lanzarlo, tener el Sí, feedback. sí. Mm. Pero eso también a veces en arquitectura puede ser costoso, ¿no? Claro, claro. Lo que pasa es que también nosotros venimos de unos valores de rapidez, de eficiencia, de Mm, racionalidad, ¿no es cierto? Donde si uno de esas falla, estás fuera, ¿no? ujú, Entonces también hay que cuestionarse cómo nos estamos relacionando nuevamente con nuestros territorios, ¿no? ujú. Yo creo que la mejor forma, que una cosa es que te digan, otra cosa es estar ahí como estamos conversando ahorita, ¿no es cierto? Haciendo, probando, equivocándonos y regresando, ¿no es cierto? Ujú. Total, total. Mira, has dado en un punto clave este de los valores, porque es un punto más atrás de cómo se aplican las soluciones, sino los valores de la eficiencia, de la rapidez, de lo que nos pide el mundo supuestamente, y de lo que nosotros lo asumimos como algo bueno, ¿no? Eh, Tú te estás cuestionando esos valores y estás haciendo una arquitectura diferente. Sin embargo, hay clientes que te piden, habrá clientes que te piden también hacerlo rápido, hacerlo lo más económico posible, no sé, lo Claro. más eficiente posible. ¿Cómo actúas con eso? Lastimosamente, digamos que esta experiencia que yo tengo en este último ejemplo que les comenté es una experiencia experiencia experimental, es un experimento casi, ¿no es cierto? O sea, Mm, yo ahora mismo no tengo proyectos con clientes donde estamos trabajando desde esas lógicas, ¿sí? mm. Lo ideal para mí sería como cada vez más ir desde ese lado, que mi ejercicio profesional vaya en esa dirección. A lógicas de vida, más que o sea, claro, a lógicas, o sea, diseño dentro de una vida, más que diseño dentro de un producto que se va a terminar y se va a empaquetar y se va a Es que lanzar. el tema, si es que el cliente no está empatado, ¿cierto? En este, no entiende de que su vida es del territorio, es Sí, pero es un poco difícil, ¿no? A veces, o sea, con los clientes, la relación a veces puede ser tormentosa, porque justamente tenemos dos ideas diferentes. Lo que escuchaba en un arquitecto que es Camilo Restrepo de acá de Medellín, el diseñador de Orquideorama, es que él es práctico, ¿no? O sea, hace algo, pero si el cliente le pide otras cosas, bueno, se lo da, pues, ¿no? Es mucha practicidad sí. para no hacerse problemas innecesarios, tal vez. Para no Como hacerse problemas de estómago. de estómago, exacto. Porque finalmente hay que hacer, ¿no? Y también es un trabajo del cliente, o sea, es una casa para el cliente.
Sí, sí. ¿Cómo hay de repente en tu experiencia, cómo hay esa relación entre lo que el cliente quiere y lo que tú deseas hacer, lo que tú quieres? Bueno, yo intento siempre que sea una participación cliente digamos, mi actividad, mi acompañamiento. O sea, si estamos ahí, intento de que así sea y por suerte me ha ido bien. Siempre he tenido muy buena relación con mis clientes. Y entonces, por eso siempre intento de que haya este acompañamiento, es una suerte como de acompañamiento, que nos vamos acompañando con unos objetivos comunes y la cosa va avanzando, la cosa se va concretando. Mm. Arturo, yo ya estoy casi sin voz. Dale, dale. Que Dale, disculpa, Emilio, me está vamos a costando un poco terminar. ahorita la voz. No, no te preocupes, ya estamos a las 6 casi. Así que, Emilio, muchas gracias por esta charla. Ha estado bien interesante. Hubiéramos querido alargarlo un poco más, tal vez con la participación de más personas, pero se han puesto tímidos hoy día, así que será para la próxima. Sí, muchísimas gracias, Arturo. Ha sido un gusto estar en este espacio y estoy a las órdenes más adelante para una siguiente conversación. Listo, Emilio. Estamos conversando de todas formas. Sí, un abrazo y que te vaya Un bien, que te abrazo, mejores. un Pues muchas abrazo gracias a todos. para todos y todas. Chao. Gracias, chao, chao. Gracias, Andrés.